realidad lo que queremos no es hacer un control político y estamos en campaña, sino hablar de qué es lo que requieren las mujeres, deberíamos de entender la dinámica y analizar precisamente cómo podemos seguir mejorando los procesos. Hola, ¿cómo están? No me queda más que hacer uso del espacio de las redes sociales para comentar un poco la lamentable participación de doña Cindy Quesada, ministra sin cartera de la condición de la mujer del INAMU, en relación al escueto, frío, eh, casi que visceral eh, intervención que hizo con relación a la ley de reparación de familias y de los hechos que están relacionados con su actuación, pero más que su actuación, su inacción. Entonces, les agradecería mucho que pudieran ver este video, es cortito y quisiera hacer comentarios precisos, con datos y con información documental de que esto que dice doña Cindy es una gran mentira. En realidad eso y respecto del otro tema que es el de la ley de reparación del daño, creo que fuimos bastante claras. Nosotros comenzamos, recién llegamos, yo tuve una reunión con la directora técnica y la directora administrativa que fueron bien claras en decir que ese proyecto de ley irresponsablemente aprobado por la Asamblea Legislativa pasada, que no tenía el contenido presupuestario suficiente y que además confundió un tema de reparación con un subsidio, era absolutamente inoperante. Bueno, interesante que de la intervención de doña Cindy ayer, que estuvo casi que 2 horas en la asamblea, dedicó al tema de las familias solo 3 minutos, casi 4 minutos. Eso demuestra cuál es el interés de ella con relación a la reparación de las familias. Quisiera ser preciso con relación a esto que ella, de forma muy alegre y muy irresponsablemente, para usar sus palabras, hace esas afirmaciones. La ley se aprueba eh, con una premura porque sabíamos que existía una ventana de oportunidad con relación a, a las condiciones que existían y que había una incertidumbre de qué era lo que iba a pasar a partir de este gobierno que estamos viviendo ahora. Entonces, parte de esa carrera que hubo que hacer, que fue una carrera que implicó mucho trabajo de muchas personas, de las familias también, derivó en que la ley se aprobara con un error en la redacción que tiene que ver con los ingresos, el monto del ingreso, que en vez de ser un 5% se puso un 3%, y lo otro que se puso equivocadamente, o no equivocadamente, sino el tema de la reparación económica originalmente estaba establecida en un tercio de un salario base y se hizo una redacción de medio salario base para que hubiera un espacio de negociación en la Asamblea. Al final de cuentas no hubo ese espacio, digamos, los diputados y las diputadas fueron muy colaboradores, entonces no hubo una discusión a fondo de esto y lamentablemente la ley se aprueba con ese error. Ese error lo que implica es que hay una imposibilidad material de que el fondo de reparación, y quiero ser muy claro, es una reparación económica, no es un subsidio, no es un salario, no es un regalo, no es porque son pobrecitos los chiquitos. Y eso hay que entenderlo porque una reparación en derechos humanos tiene contemplado también el tema de la reparación económica. Eh, Salió así. Y porque salió así, y nosotros lo hicimos saber a la ministra cuando ella empezó en mayo del 2022, nos pusimos a disposición de ella a trabajar porque era urgente hacer una reforma. Nosotros hacemos contactos como grupo de familias desde prácticamente el primer mes de su gestión. Tuvimos una ¿Sí? reunión con, no una, no, tres reuniones con las familias, con los representantes que ellos habían indicado en las familias, empezamos a desarrollar una propuesta. En algún momento se rompió el tema de comunicación con uno de ellos, que es bastante hostil, por cierto. Bueno, doña Cindy, lamentablemente el tema de comunicación se rompe en el momento en que la presidenta ejecutiva, doña Dilia Caravaca, que ya no está, porque ella era la interlocutora, porque usted no tenía la capacidad de digamos, la inteligencia emocional
para llevar esta discusión, porque usted quiere atropelladamente obligar a que haya una reforma que lo que hace es liquidar el fondo de reparación y excluir a la gran mayoría de las familias a las que se les debe este derecho. Doña Dilia, y tengo el correo, lo puedo poner aquí para que lo veamos, dice claramente que esa es la reforma que va y que si nosotros como familias estamos en contra de esa reforma, que vayamos a la asamblea y nos opongamos. Esa fue la opción que usted nos dio, o por lo menos el INAMO por medio de la presidenta, porque usted escoge muy hábilmente cuándo es ministra y cuándo no es ministra, ¿verdad? Y él insistía en que la opción de nosotras de incluir dentro de la reparación a las mujeres que habían sobrevivido a una tentativa de femicidio en grado de tentativa era necesario porque eran a las primeras a las que les habíamos fallado. Ya ahí se rompió la comunicación porque él insistía en que nunca iba a alcanzar. Doña Cindy, o sea, qué dicha que yo tuve la lucecita de tener hacer la solicitud de que esas reuniones de las que usted habla se grabaran, porque vamos a ver, y ahora voy a poner el extracto de esa reunión. En esa reunión, doña Zaida, que es la persona que usted menciona como la encargada de la parte financiera, hace un modelo, incluyendo a las mujeres sobrevivientes de femicidio, con un cálculo de 4 a 6 mujeres por año. Yo después se le hago saber a Zaida y a todas ustedes que ese dato no es correcto. O sea, y quiero que quede claro algo, aquí no es que Óscar Morera Herrera, padre de Eva Morera Ulloa, se opone a esa situación. Lo que me pongo es a que haya una irresponsabilidad por un manejo populista del dolor y la tragedia de las familias y las mujeres. No solo las que han muerto por femicidio, sino las que han sido víctimas de tentativa. Porque ese manoseo casi que pornográfico de la necesidad, el dolor y la pobreza de las familias y de las mujeres es inaceptable. Sobre todo sabiendo que es absolutamente inviable que el fondo sobreviva si se hace la repartición que usted está proponiendo y exigiendo. Con sentencia. Sí, sentencia condenatoria. O sea, estoy haciendo estimaciones. Recuerda que eso son estimaciones. Yo no tengo datos. Es que, digo algo, esto es una pirámide. No, Ajá. pero sí lo sacamos. Si nosotros tenemos Como poquito, sí, sí. tenemos por año, femicidio, Con sentencia. de tentativa. ¿Qué pasa? Con sentencia. No todos llegan a los juzgados. Ajá. Y ahí es donde puede haber una caída. No, pero lo que queremos es que, lo que sí entiendo es que queda con sentencia. Claro, claro. Pero digamos, de acuerdo con, desde que está la ley a la fecha, lo que yo recibí fueron 5, ¿verdad? Que me dijeron ustedes. Sí, Ajá, total. una proyección de 5. Me preocupa una cosa. Bueno, me preocupa mucho que a doña Zaida, que es una gran profesional y además que tiene una vocación, porque ha trabajado en el INAMO muchos años, la hayan llevado a ese tipo de error, porque ella dice claramente que eso fue lo que a ella le dijeron. Pero no solo eso, sino que además Cindy la instrumentaliza para justificar algo que no tiene pies ni cabeza. Voy a compartir el gráfico de la información que tiene el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial del año 2019 al 2022 y claramente la relación entre femicidios y tentativas de femicidio condenadas es de 1 a 3. Y para dar un dato nada más, veamos que, por ejemplo, en el año 2022, que hubo menos, hubo 12 femicidios y hubo 26 personas condenadas por tentativa. Pero, por ejemplo, en el año 2021 hubo 13 femicidios condenados y 39 tentativas de femicidio condenadas. O sea que hablar de 6 y establecer un modelo con ese tipo de datos es una irresponsabilidad. Más allá de que además la figura del femicidio es un hecho consumado, o sea, no hay nada más que demostrar, la mujer ya no está con nosotros, mi hija ya no existe en este plano. Es un hecho consumado. Julián, su hijo, es un huérfano de femicidio, no hay nada que probar. Sin embargo, aquí tenemos una dificultad, que es que la figura de la tentativa
necesita un proceso judicial largo, que además no garantiza que la persona sea condenada. Y lo podemos ver en el otro gráfico, o sea, las personas acusadas, las denuncias, por ejemplo, en el 2022, y voy a poner el gráfico también, en el 2022 fueron 137, y de esas 137, solamente 26 personas fueron condenadas. Entonces, esa despropósito de intervención estatal para ayudar a estas mujeres o reparar, si fuera el caso, es lamentablemente se ha hecho de una manera tan irresponsable y tan fuera de la realidad que lo único que ha servido es para poner una cortina de humo y echarnos las culpas a nosotros, a las familias, de que no se ha podido avanzar por culpa nuestra. Pero lo que nosotros hemos dicho desde el principio es que esa figura que ellos quieren crear dentro de la ley, primero, no corresponde al tipo de delito y segundo, es absolutamente, y ella lo dice, y yo se lo he dicho a ella, es absolutamente inviable. ¿Qué es lo que ella quiere? Quiere liquidar el fondo, quiere repartir la plata antes de las elecciones y que el fondo no exista más. ¿En la mente de qué persona, de qué funcionario público, de qué jerarca de alto nivel esto tiene algún sentido dentro de lo que es una política pública para el bienestar de las familias y de los hijos y las hijas de las víctimas? ¿Cuál es el criterio para tomar ese tipo de decisiones? En algo estábamos todos de acuerdo, inclusive la comisión que se presentó, y aquí está la compañera que estuvo en el proceso de elaboración de un proyecto a partir del que elaboró el INAMU y que se les entregó debidamente a esa Comisión de Ciudadanía que tiene la Asamblea Legislativa, tratando de seguir construyendo la dinámica donde las familias víctimas de femicidio pudieran seguir aportando y donde las diputadas presentes durante ese proceso pudieran desarrollar un proyecto viable. Bueno, doña Cindy, otra vez hay que refrescar la memoria y tal vez aclarar ciertas cosas. Nosotros vamos a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea haciéndole caso a doña Dilia en el correo ese que me dice que si las familias no estamos de acuerdo, que vayamos a la Asamblea a oponernos. Y fue gracias a la iniciativa de las familias y a la invitación que hicimos nosotros del proceso de reforma que las familias estábamos llevando en la Oficina de Participación Ciudadana, la invitación que le hicimos al INAMU, que se le enviaron 3 invitaciones y usted no contestó, y a la tercera lo que hizo fue quererse adueñar del proceso, porque quería cerrar la intervención de una reunión del grupo de familias en la Oficina de Participación Ciudadana. O sea, usted que es ministra o ministra sin cartera, no sabemos cuándo es ministra y cuándo no, que tiene toda la institucionalidad para tener el acceso a la Asamblea Legislativa, quería secuestrar y quería imponer esa reforma que se vanagloria de que es un gran trabajo. Pero podría explicarnos, por ejemplo, cuál es el criterio para eliminarle ese derecho que existe en ley a todas las familias desde el año 2007 al año 2022. ¿Cuál es el criterio dentro del espíritu de la ley, que es una ley de derechos humanos, para que usted tome ese tipo de decisión? ¿Cómo justifica esa regresión en derechos humanos? O que nos justifique también cómo es posible que usted en esa ley de reforma que presenta, lo que pone es que los chiquitos, los hijos y las hijas, para que sigan recibiendo su reparación económica, no su ayuda, no su regalo, no su pobrecito, qué pobrecito que es, tienen que sacar buenas notas en el colegio y tienen que llevar una carga académica adecuada. ¿Cómo se explica usted eso? Explíquenos cómo, por qué, al final de cuentas, usted quiere que el reglamento sea el que defina cuál autoridad política, alejándose del criterio técnico y de la realidad contundente y evidente de que nosotros somos familias sobrevivientes de femicidio porque hemos pasado por la pérdida de una de nuestras hijas, hermanas, mamás,
Usted quiere imponer un criterio político, pero un criterio político asistencialista, porque además su propuesta ha sido la última, porque primero nos dijo que nos iba a hacer un carnet, que nunca nos hizo, agosto del 2022, después dijo que era un oficio, que se hacía el oficio de usted como ministra, ¿verdad? Entre comillas, bueno, sabemos qué es, que es un animal político extraño, y que tampoco hizo, porque esos oficios nunca los hizo. Y la tercera vez, eso fue en noviembre del 2022, y la tercera vez, delante de las diputadas, delante de las asesoras, delante en la Asamblea Legislativa, usted dijo que lo que iba a hacer era meternos al Simbribe, que es una imposibilidad porque no todas las familias cumplen la condición para estar en el Simbribe, que es que sean de pobreza extrema. O sea que usted siempre ha tratado de llevar esto a una cuestión de la pornografía de la pobreza, porque a los populistas eso es lo que les gusta. Salir en televisión y en cadenas nacionales repartiendo platita a los chiquitos pobres. Más allá de no entender ni siquiera la ministra de la Condición de la Mujer que esto es un asunto de derechos humanos y que una reparación no tiene cabida poner ese tipo de condiciones que usted quiere imponer para repartir la plata como usted quiere. Porque si no es como usted quiere, no pasa nada, o sea, no ha habido voluntad política. ¿Cuántas sesiones extraordinarias desde que presentamos la reforma que usted dijo que iba a apoyar? 4. ¿Cuándo ha presentado su gobierno, usted como ministra del Ejecutivo, que es el que ejecuta y que es el dueño de las sesiones extraordinarias, lo ha presentado? ¿Cuál fue la excusa que usted dijo? Que es que esa reforma no era lo que usted, o que el INAMU, porque resulta que usted es el INAMU cuando le conviene, no era lo que el INAMU quería. Nosotras diligentemente desarrollamos el proyecto, se los entregamos para que crearan a partir de ahí una propuesta viable. Eso fue hace 3 años. Yo creo que las preguntas ya los dije. Aquí deberían de dar cuentas también de qué pasó, porque no lo han presentado. Definitivamente nosotras en este tiempo se desarrolló el reglamento y si en algo estábamos todas de acuerdo era que los fondos no iban a alcanzar. Doña Cindy, dentro de las propuestas que usted ha hecho con relación a la reforma del fondo, ¿cuáles son las concretas para solucionar el problema de esa inviabilidad material? ¿Cuáles son los recursos frescos que se están garantizando de manera efectiva con la reforma que usted está proponiendo? ¿Los puede decir? ¿Ha habido un ejercicio de análisis financiero serio para hacer eso? Es más, otra pregunta. ¿Usted sabe cuántas familias son beneficiarias de la ley? ¿Usted sabe cuántas familias tenemos derecho a esta ley? ¿Usted sabe cuántos hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas por un femicidio son beneficiarios de esta ley y que no reciben ningún beneficio? Porque con el pretexto de que no hay plata para repartir, usted no ha hecho absolutamente nada de la ley. Y las hijas y los hijos de las víctimas sufren estigma, discriminación y se mueren sin ser atendidos con la prioridad que la ley les garantiza. ¿Nos puede explicar eso? Lamentablemente nos enteramos porque nunca se nos convocó a nosotros a los proyectos, a la deliberación del proyecto de ley que eliminaba el impuesto, pero ustedes sí lo votaron. O sea, si aquí alguien se tiene que haber dado cuenta, en todo caso eran ustedes. Nosotros nos enteramos a posteriori, hacemos las consultas debidas a Hacienda y nos enteramos de que la fuente primaria fue eliminada por una ley que ustedes aprobaron. Nosotros hicimos un acercamiento con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Seguridad, que eran los 2 impuestos que estaban relacionados. En uno de los casos que viene en la norma, hay un impuesto que ya fue derogado, ¿verdad? Ahí quedó imputado, entonces ese no se va a considerar porque así fue comunicado por Hacienda. Y los únicos 2 que quedan en la línea están relacionados con el impuesto a armas y el impuesto selectivo, que es el que viene por aduanas. Bueno, a mí me da mucha lástima por doña Zaida Barbosa que la mentira, la manipulación, la bancarrota moral a la que Cindy Quesada ha llevado al INAMU, porque mentir, ocultar, manipular
la información para un fin político populista es muy despreciable. Eso que acabamos de oír es una reunión que hubo en noviembre, finales de noviembre del 2022, donde Zaida expresa de que ellas tenían conocimiento de que el timbre, el famoso timbre, que es al que se refiere a esa fuente de ingresos que se perdió y que a ella la tomó por sorpresa. Ahí queda clarísimo de que Cindy Quesada, desde noviembre, por lo menos, del año 2022, sabía que esa fuente de ingresos iba a desaparecer. Y no hizo nada. Pero no solo no hizo nada, sino que le echa la culpa a los diputados y a las diputadas de que eso hubiera sucedido. Ella ocultó esa información porque ella lo que pretende es torpedear, sabotear y desaparecer la posibilidad de que el fondo de reparación económica de los hijos y las hijas de las víctimas sea viable. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Y aquí lo que pasa es que queda retratada como lo que es una mentirosa, una manipuladora, pero además una cínica. Cínica indolente. Entonces, evidentemente eso complica mucho más la ejecución de uno de los componentes, que es la del beneficio económico, que se convierte en un subsidio al final, y hay una imposibilidad absolutamente material, porque cuando yo les digo a ustedes, díganme a quién es, yo por vía reglamentaria no puedo escoger a quién le voy a dar el recurso de todos los posibles beneficiarios que existen. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que eso es un tema que también ustedes de manera responsable deberían de plantearse. Y nosotros igual tenemos el proyecto que se les hizo, que se les entregó a ustedes, estábamos en espera de presentarlo, pero ante esta nueva situación de que se eliminan los impuestos o la tasa de la cual se basa, es pues complicado. Bueno, yo lo que quisiera es esperar que los 8 meses que le restan a doña Cindy Quesada pasen rápido, que pueda salir sin pena y ni gloria, pero además que no haga más daño, porque tengo entendido de que ella está tratando de tener acceso al fondo, a lo que hay del fondo, que son alrededor de 500 millones de colones. Lo quiere hacer, lo quiso hacer este año, no pudo, lo va a hacer el año entrante y casualmente, como los tiempos calzan también, va a ser para elecciones. Yo quisiera, digamos, que entendiéramos algo, o sea, lamentablemente la política se presta para que lleguen personas sin capacidad, personas tal vez sin la formación, pero lo que sí es muy lamentable es que lleguen personas sin ni siquiera el cariño y la empatía y la humanidad para entender cuál es el objetivo de su función como funcionario público. Y entender que además, entre más alta sea la categoría de ese funcionario público, esa obligación de empatía, de cariño, de amor, de entrega, de vocación, de servicio, debe ser mayor. Doña Cindy se ha escudado en cuestiones muy, muy lamentables. Ha mentido, ha tratado de poner a las familias como los que estamos tratando, impidiendo que la ley se gestione, pero no solo eso, sino que ella se ha escudado en esa situación de que no tiene plata o que no tiene la plata que ella quiere, ni la forma de gastarla como ella quiere para no hacer absolutamente nada. Me interesaría mucho que esto se comparta, que ojalá lo puedan ver muchas personas. Es un poquito largo, pero bien, cuesta mucho poder articular tantas cosas después de tantos años y de tantas mentiras y tanta manipulación, y además pensar que la señora piensa que es el pueblo de Costa Rica el que la va a juzgar.
Entonces, bueno, ojalá que esto sirva para algo. La lucha mía no se acaba el 8 de mayo del año entrante. La lucha mía y de las familias es para toda nuestra vida hasta nuestro último aliento. Por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras hermanas, pero sobre todo por todas las mujeres de Costa Rica. Muchas gracias.